Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín de Wayful. Les traigo una nueva presentación semanal sobre lo que estuvo sucediendo en el mercado estos días, que estuvo muy, pero muy movido. Em, la idea de esta presentación es siempre que no sea necesario tener que estar viendo la pantalla para poder seguirme. Igualmente, el que quiera seguir las filminas, bienvenido sea, siempre hay muy buena información. El temario para hoy van a ser tarifas, tarifas y más tarifas. Siempre les digo que el mercado es muy monotemático y mucho más en momentos así donde hay algo tan pero tan marcado que está causando tanta volatilidad. No vamos a enfocar exclusivamente en esto, en esta presentación. Primero que nada, para el que no está viendo, lo primero que les traigo es cómo quedaron finalmente el cuadro que presentó el presidente Trump el día miércoles. Él hizo una conferencia de prensa presentando estas mismas imágenes. Lo que muestra estos cuadros es en una columna la tarifa que se le cobra a Estados Unidos, los derechos de importación, sumado manipulación de moneda y otras barreras arancelarias. Y en la columna de la derecha, cuánto es lo que Estados Unidos le cobraría a estos países, que en teoría era la mitad de lo que ellos ponían. Les recuerdo, para el que no vio presentaciones anteriores, la idea original de todo esto, de lo que se venía hablando tanto el mismo presidente Trump como el secretario del Tesoro o el secretario de Comercio, siempre se hablaron de tarifas recíprocas. Esto funcionaba de la siguiente manera: si tu país tenía derecho de importación contra productos americanos, por ejemplo 50%, eh, Estados Unidos te iba a poner una tarifa igual del 50%, lo cual, si bien económicamente es súper cuestionable, desde la lógica más absoluta y más fría, tiene muchísimo sentido. Vos me cobras 50, yo te cobro 50. Ok, eso es algo que el mercado podía procesar, podía comprender, el mercado podía no estar de acuerdo, pero se entendía de qué iba y se entendía de que el objetivo final de todo esto iba a ser finalmente tener más libre comercio a nivel mundial y que todo el mundo reduzca los derechos de importación, que son muy dañinos en el comercio internacional. Pero nos encontramos con esto. Lo primero que llamó la atención para el que lo estaba viendo en vivo fue que muchos países, lo primero que nos llamó la atención, por ejemplo los analistas argentinos, fue que Argentina aparecía con una tarifa del 10%, tanto en lo que, aquí está para el que lo está viendo, tanto lo que Argentina le cobra a Estados Unidos como lo que Estados Unidos le iba a poner de tarifas. Y esto obviamente está muy mal, esto no tiene nada que ver con la realidad. Argentina tiene unos derechos de importación altísimos, de los más altos del mundo, de hecho son los más altos del G20, dentro de los países desarrollados. Y entonces esta tarifa, que tanto lo que mostraba el cuadro como la que ponía Estados Unidos, no parecía tener ningún sentido. Lo primero que pensamos fue, ok, esto es por la buena relación que tiene el presidente Milei con el presidente Trump. Pero después empezamos a ver otros países que tienen también derechos de importación muy altos y que no tienen buena relación con Trump, muy notablemente Colombia y Bolivia, que también aparecían con tarifas muy pero muy bajas, y otros países que tienen derecho de importación cero aparecían con tarifas. Por ejemplo, Israel, que el día anterior se tomó el trabajo de bajar sus derechos de importación a cero, aparece con una tarifa del 17%. El mercado tardó más o menos unos 15 minutos en descular de dónde venía ese número que terminamos viendo, que fue un shock muy pero muy sorprendente. Terminaron siendo tarifas muchísimo más altas de lo esperado. Todo viene de esta fórmula, para el que no está viendo no importa, es una fórmula que se ve muchísimo más complicada de lo que realmente es. Lo voy a aburrir un minuto, quédense, porque termina siendo mucho más simple de lo que parece. Acá se ve una fórmula con letras griegas, acá vemos un delta, que es una variación, eh, acá vemos una división, que en el término de arriba tenemos exportaciones menos importaciones, y en el término de abajo tenemos un epsilon, un omega y un importaciones. El epsilon representa la elasticidad de la demanda, el omega, esta es una omega minúscula, es el pass-through a precios, o sea, cuánto se iría a precios. Y lo que sucede es que cuando vos haces esta cuenta y tomás lo que hicieron ellos tomaron tanto a epsilon como a omega como constantes, les asignaron valores de 4 y 0,25, lo que es lo mismo de 4 y un cuarto, no importa lo que significa esto, lo que importa es el resultado final. Cuando nosotros simplificamos toda esta fórmula, te das cuenta que las griegas se cancelan, y cómo te termina quedando la fórmula: balanza comercial sobre importaciones. Una fórmula demasiado sencilla, diría, insultantemente simplona, digamos, para el mercado. Lo que termina resultando esto termina siendo una fórmula, una tarifa
contra el superávit comercial que tu país tenga contra Estados Unidos. No tiene absolutamente nada que ver con reciprocidad tarifaria. Así que esta fue la gran sorpresa, lo que sacudió a todos los mercados, porque esto tiene muchísimas consecuencias, ahora lo vamos a ver. Primero que nada, eh, el escenario más, si vieron la presentación anterior, por ahí alguno la vio, antes que nada, para el que no está viendo, que hay un cuadro de las tarifas promedio en Estados Unidos desde el año 1913 hasta hoy, y vemos que hasta el día martes las tarifas en Estados Unidos eran del 2.4%, los derechos de importación, y saltaron del 2.4% al 22%. Este cuadro está desactualizado, de hecho, si somos las últimas tarifas de China, esto te va a dar más cerca de 25%, lo cual es un nivel no visto prácticamente desde fines del siglo XIX, ni siquiera entra en el cuadro aquí. Una tarifa propia de un mundo muy mercantilista, donde las relaciones comerciales y el mundo entero era completamente distinto. Entre todas las cosas que se han dicho en la semana y en lo que se dijo previa, una de las cosas que más me llamó la atención fueron declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, donde dijo, por ejemplo, entre muchas otras cosas bastante rimbombantes, que el presidente Hamilton había podido sobrellevar su presidencia de gran manera gracias a las tarifas y que Estados Unidos no tenía income tax, impuestos a las ganancias. Eso es cierto, pero la economía americana era obviamente completamente otra cosa. Era una economía que se basaba en importar esclavos y exportar algodón. Obviamente el mundo es completamente distinto y, y ver esta tarifa en el nivel donde está resulta realmente sorprendente y las consecuencias son difíciles de apreciar, de esto por supuesto de quedarse así. Bueno, vamos a ver cómo respondieron los mercados, que obviamente respondieron pésimo, perdón. Si alguien había visto las presentaciones anteriores, les quería comentar que el escenario más pesimista que había, que era uno del Deutsche Bank, ponía un rango de que las tarifas iban a sumar entre 5 y 14 puntos porcentuales. Terminó 14 siendo el peor escenario posible de poner un 100% de tarifa de respuesta ante la tarifa del resto de los países, cosa que se decía que era imposible que pasase. Mediante esta fórmula que aplicaron, te quedó muchísimo peor que el escenario más pesimista de Wall Street, pero por bastante, por un 50% más o menos te queda lejos. Así que simplemente para que vean la magnitud de la sorpresa que trajo todo esto. Y bueno, la respuesta de los mercados, acá tengo en el eje de la derecha el mercado de Shanghái, el DAX alemán y el S&P 500, obviamente acá en amarillo la fecha de corte de las tarifas, todo se fue bien para abajo. En el eje izquierdo ven el yield de la tasa a 10 años, que baja inmediatamente con el resto de los mercados, como corresponde. En el momento de pánico, los inversores tienden a comprar bonos a 10 años, pero miren qué curioso, al día siguiente ya la tasa de 10 años comenzó a rebotar, y acá el cuadro no está actualizado, pero ya el día de hoy está por aquí arriba, las tasas en 4.23, que es la tasa de 10 años está por encima de donde estaban antes del anuncio del presidente Trump. Así que acá lo vamos a ver mejor. En el próximo cuadro, acá dos líneas amarillas. La primera es cuando la Reserva Federal recorta las tasas de interés en 50 puntos básicos sorpresivamente. Y acá es la primera vez que la 10 years responde al revés de lo que se supone que debería hacer. Cuando hay recorte de tasa, esto debería tender a bajar y terminó sucediendo todo lo contrario, terminó tendiendo a subir la tasa de 10 años. Esto es el mercado gritándole a la Fed, cometiste un error que va a terminar redundando en más inflación. Ya entrados en 2025 se empieza a hablar de recesión, esto hace que la tasa de 10 años te caiga bastante, sale el anuncio de las tarifas de Trump el día miércoles, la 10 years se vuelve a hundir por temores recesivos, y ya al día siguiente el mercado empieza a decir, ok, hay mucha presión recesiva, pero también hay muchísima presión inflacionaria, porque las tarifas terminan siendo muy, pero muy inflacionarias. Entonces el mercado en este momento está luchando entre a qué darle más preponderancia, si a una posible recesión o a una posible inflación, o a ambas al mismo tiempo, lo cual sería el peor escenario posible. Esto primero que nada va en detrimento, uno de los principales objetivos de
despelote que está haciendo el presidente Trump es que la tasa de 10 años se hunda. Si la tasa de 10 años se hunde y la Reserva Federal además termina bajando las tasas cortas, el gobierno estadounidense va a poder renovar, rolear su deuda a una tasa muchísimo más baja y ya esos 36 trillones de deuda que tienen concentrados buena parte en la parte más corta de las tasas de interés, si se baja la tasa de interés, número uno, el roleo, el rollover va a ser una tasa mucho más baja que la actual, lo cual es buenísimo, el ahorro fiscal es enorme. Y número dos, se te van a correr el perfil de vencimiento de la deuda de la parte corta a la más larga, lo cual te da muchísimo más tiempo y muchísimo más oxígeno. Así que la 10 years no está respondiendo como se supone que tiene que responder, te habla por un lado de la preocupación enorme que tiene el mercado por la inflación, porque esto debería ser automático, es recesión y la 10 years se hunde, y acá estamos en recesión y la 10 years no solo te rebota desde un mínimo, sino que en este momento está por encima, en este momento está por aquí en 4.23, está por encima de cuando vos comenzaste todo este pelote para bajar las tasas de interés. Así que eh, por ese lado muy complicado y es una pésima señal para lo que quiere hacer el gobierno. Ahora vamos de vuelta, porque todo se deriva de la fórmula aplicada y el problema que esto trae, que viene, el problema que nos trae es qué ofrecemos, qué ofrece el resto del mundo para poder bajarlas, para que Estados Unidos quite estas tarifas. Si hubiesen sido solamente, como se esperaba, tarifas en respuesta a las tarifas que ya tiene puesta el mundo, la solución era muy sencilla. Yo te bajo aranceles a cero, vos me bajás aranceles a cero. Fantástico. Pero como la fórmula actual no está diseñada de esa manera, sino que como vimos va contra el déficit comercial americano, acá lo que le traigo es un titular de CNBC que dice que Vietnam le ofreció tarifa de 0% a Estados Unidos y Estados Unidos le dijo que no es necesario. Que no es necesario, perdón, que no es suficiente. Y dice que es la parte no tarifaria lo que interesa. Eh, Me parece que lo que está sucediendo es que no hay nada que ofrecer acá. No hay nada que los países puedan ofrecer. Y lo más complicado de todo es esto, que no hay nada que los países puedan ofrecer para que Estados Unidos te baje la tasa. Lo único que podrías ofrecer es bajar el déficit comercial que tenés. Y para un país como Vietnam, por ejemplo, esto resulta completamente imposible. Vietnam es un país que mayormente produce textiles muy, pero muy baratos y los vende a Estados Unidos para que los americanos se puedan vestir muy barato. Eh, es un negocio obviamente que tiene unos márgenes muy finitos. Vietnam no es un país rico, es un país extremadamente pobre y Vietnam no puede cerrar el déficit comercial con Estados Unidos comprando semiconductores o iPhones o aviones de guerra. Son economías que no están hechas, no están diseñadas la una para la otra. Sí, la vietnamita está diseñada para venderle a Estados Unidos, pero no está diseñada para comprarle. Vietnam está diseñado obviamente para comprarle a su vecino, las cosas que más necesita y demás. No hay forma de que pueda cerrar el déficit comercial Vietnam. Traigo Vietnam porque es el ejemplo más sencillo y más obvio de todo, pero sucede con todos los países, por más desarrollado que sea. Los países más desarrollados o más grandes tienen otro tipo de margen y pueden negociar otras cosas, pero los países más chicos, estoy hablando de los más, principalmente de los tigres asiáticos, no hay nada que puedas ofrecer. Eh, Acá viendo los posibles puntos de negociación que podrías ofrecer para que Trump te termine bajando las tarifas y me resultó muy difícil. Agregué, primero que nada, esto no lo puse porque es obvio. Primero que nada, quitar tus derechos de importación, llevarlos a cero. Ese es el requisito primario y obvio que es lo que acaba de hacer Vietnam. Es esto, poner tarifa cero. Después de eso, tenés que quitar barreras para arancelarias. Esto es muy complicado, por ejemplo, para Europa, que tiene muchísimas barreras para arancelarias. Más que nada, temas fitosanitarios, ese tipo de regulaciones, de que no pueden entrar alimentos americanos por temas, como les digo, fitosanitarios, o temas o productos terminados también por cuestiones regulatorias, ambientales y demás. Esto Europa es muy difícil para Europa desarmar décadas de barreras para arancelarias. Es algo que quizás se podría hacer. Yo no creo que Europa esté dispuesto a conceder tanto en este punto. En algunas otras cosas sí, pero en estos puntos es muy complicado. Son décadas y décadas de burocracia estatal de la Unión Europea que va a ser muy difícil de quitar. Bueno, quita de sobre tarifas. Cuando hablamos de sobre tarifas, hablamos de otros impuestos que no son derechos de importación, muy notablemente el IVA, que no solamente lo tiene Argentina para las importaciones, sino la Unión Europea también tiene esto. Esto habría que quitarlo también. Y después, el resto son expresiones de deseo. Vos podés prometer inversiones en Estados Unidos, sí, pero
palabrerío simplemente, podés firmar algo, pero no es más que eso. El cierre del déficit comercial es increíblemente difícil, por lo que les comentaba, el ejemplo clarísimo de Vietnam, y se pueden ofrecer otro tipo de acuerdos políticos. Pero me voy a centrar nuevamente en la parte del déficit comercial, que es lo único que se podría hacer respecto, teniendo en cuenta la fórmula que presentó el presidente Trump. Em, no solo que no se puede cerrar el déficit comercial que se tiene con Estados Unidos, sino que sería contraproducente mismo para Estados Unidos. La mayor exportación de Estados Unidos, esto que voy a decir es una verdad de perogrullo absoluta, pero la mayor exportación de Estados Unidos no son ni semiconductores, ni energía, ni teléfonos, ni bienes terminados, ni nada de eso. La principal exportación de Estados Unidos son los dólares. Que Estados Unidos tenga déficit comercial con todo el mundo significa que los americanos andan escupiendo dólares por el mundo, por todos lados, y los países utilizan, como el dólar es la moneda de reserva del mundo, los países utilizan esta moneda para comerciar entre ellos y para guardarla en sus reservas y también terminan comprando la misma deuda norteamericana. Así que es como un loop perfecto que está cerrado, que es por esto que Estados Unidos puede andar con la economía andando con un déficit del PBI enorme, y parece que emitir deuda sin que le caiga demasiado la demanda, es porque hay dólares dando vuelta por todo el mundo que ellos mismos se escupen mediante el déficit comercial y que termina o en la reserva de los países o en los bonos norteamericanos. Así que cerrar el déficit comercial me parece que sería muy contraproducente. Este sistema que les acabo de describir tiene décadas funcionando así, está súper aceitado y es por lo cual Estados Unidos imprime moneda de la manera que lo imprime deuda de la manera que lo imprime, y es algo que estas tarifas ya te empiezan a poner en riesgo. Fíjense que lo que les estoy nombrando sería un cambio de paradigma total y absoluto, rotundo. Bueno, siguiendo dentro de la misma lógica de tarifas y qué es lo que está viendo Trump, acá les traigo un cuadro, para que no lo está viendo, dice el porcentaje de empleados que trabajan en la industria manufacturera estadounidense. El cuadro arranca en 1940 y se ve que esto hace pico en el pico de la Segunda Guerra Mundial por motivos obvios, y de ese momento desciende, pasa de casi 38% el porcentaje de americanos que trabajan en manufacturas a hoy en día menos del 10%. Pero acá voy con este cuadro. Le podría haber mostrado 1.000 millones de cuadros distintos para ilustrar esto. El presidente Trump o la administración actual piensa que el libre comercio, el libre flujo de mercaderías alrededor del mundo hizo que se destruyera mano de obra americana y que se haya ido a países del tercer mundo. Lo cual es cierto, pero no tiene que ver con el libre comercio. Acá marco, por ejemplo, cuando se aprobó el NAFTA, que es uno de los, se dice que el NAFTA es el gran culpable de que se haya destruido buena parte de lo que quedaba de la industria automotriz en Estados Unidos, porque a la compañía le convenía poner la fábrica en la frontera México-estadounidense, del lado mexicano, y con la mano de obra barata se producían autos muy, pero muy baratos. Pero se ve que esto es cierto, sucedió. En la industria del auto en Estados Unidos es muy notable el caso de Detroit, cuando se fue en los 70 la industria automotriz, terminó siendo prácticamente una ciudad fantasma. Pero vemos que es una tendencia que no tiene que ver con el libre comercio. Acá el NAFTA es un acuerdo de libre comercio, el más importante firmado en la historia de los Estados Unidos, y se ve que no aceleró la tendencia que veía hacia la baja, sino que simplemente se continuó con esta tendencia. Y lo que sucedió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta aquí fue que Estados Unidos se enriqueció muchísimo. Los americanos ya encontraron mejores formas de hacer dinero y de ser más productivos que tener trabajos industriales. Esto hizo que los americanos se movieran de las fábricas y se fueran a trabajar en las oficinas. Hoy prácticamente todo el mundo trabaja en oficinas, ya nadie fabrica cosas, porque es mucho más productivo un americano en una oficina que moviendo fierros en una fábrica. Lo vamos a ver más adelante en un par de números que les traje súper interesantes. Pero el punto principal es este: la cantidad de dólares que el americano genera en una oficina es muchísima mayor que la que genera cosiendo medias, obviamente. Entonces son trabajos que se han tercerizado, se han ido al tercer mundo, y los americanos, con este cambio hacia una economía de servicios, han quedado con un surplus, con un extra, con un excedente de ingresos enorme,
que es lo que hace que Estados Unidos sea una economía de consumo. El consumidor americano es súper, súper poderoso, tiene muchísimo disposable income, mucho dinero para gastar, y te lo gasta consumiendo cosas más que nada del tercer mundo, donde los bienes son baratos porque efectivamente mandaron todos estos trabajos hacia el tercer mundo. Así que bueno, me parece que Trump está intentando volver a una época más manufacturera de los Estados Unidos, pero como les dije ya como por quinta vez en esta presentación, el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años y este tipo de trabajo ya no solo que no existen en Estados Unidos por muchas cosas. Hoy en una fábrica de autos, la cantidad de personas que se necesitaban para fabricar un auto en los años 60, 70 debe haber caído un 99% a la cantidad de gente que se necesita hoy, porque está todo obviamente mucho más automatizado, hay muchísima robótica en todo, y es mucho más eficiente y más productivo fabricar las cosas de esta manera. Así que volver a una época industrial de Guerra Fría parece completamente disparatado. Y acá lo más preocupante de todo, ¿por qué hay tanto temor? ¿Por qué tanta volatilidad y tanta sacudida en los mercados en los últimos días? Esto ya es una opinión mía. Me parece que lo que está en riesgo es el fin del excepcionalismo norteamericano. ¿A qué voy con esto? Para los portfolio managers, si hay alguno escuchando, que por ahí siempre nos da un poco de escozor ver que estamos pagando, entrando al S&P cuando está cotizando 30 veces contra earnings, que son métricas carísimas. Pero también esto es algo que escucho desde que yo desde que yo empecé a operar, siempre escuché que el S&P está carísimo. Y efectivamente es el índice más caro del planeta, pero es el índice más claro del planeta por una razón. Acá traje una lista, me ayudé con la inteligencia artificial de Twitter, Grok. Eh, Le pedí que me ordenara los 10 mercados del mundo ordenados por free cash flow por compañía, por cuánto dinero ganan las compañías. Si lo que vemos, por ejemplo, para que no lo está viendo la lista, es número 1 Estados Unidos, free cash flow por compañía entre 300 y 400 millones de dólares por compañía por año, free cash flow. El número 2 es el mercado de Londres, el London Stock Exchange, con un free cash flow de entre 150 y 200 millones, así que ya fíjense la diferencia entre el primero y el segundo. Las compañías americanas ganan el doble de su primer competidor, que es Reino Unido. El tercero es Canadá, de 100 a 150 millones. Cuarto Japón, entre 80 y 100. Hong Kong, entre 70 y 90. Corea del Sur, entre 60 y 80. Alemania, entre 50 y 70. China, entre 40 y 60. Francia, entre 40 y 50. Y Australia, entre 30 y 40. ¿A qué quiero ir con esto? Que nosotros pagamos estupideces para entrar al mercado americano porque son las compañías más eficientes del mundo, las que más ganan dinero en el mundo. ¿Y por qué es esto? Porque Estados Unidos lo que tiene es un nivel de libertad enorme a sus compañías para que puedan ganar dinero. Es el único lugar en el mundo donde vos podés levantar tu compañía, como hiciste en los años 70, agarrar tu empresa que fabrica autos, echar a todo el mundo sin pagar la indemnización y mudar la fábrica a Japón o a Corea o a donde sea, y para que tus márgenes de ganancia estallen por el aire. En el medio dejaste una industria destruida, una ciudad, si querés, fantasma como Detroit, pero las compañías se llenaron de dinero y la economía americana, al ser tan pero tan flexible, hace que todos esos desempleados que tuviste lo termines absorbiendo muy pero muy rápidamente. Otras cosas, por ejemplo, el tema impositivo, de vuelta, el único mercado del mundo que yo conozco que las empresas prácticamente no pagan impuestos, es mínimo lo que pagan en impuestos porque es muy sencillo, mediante truquillos contables y estructuras legales, terminan pagando prácticamente nada de impuestos. El único lugar del mundo donde sucede o sucedía esto es Estados Unidos. Eh, Mismo estas cosas de poner las sedes en cualquier lado, vemos muchísimas compañías americanas con sedes en Irlanda y demás, son cosas que solamente la legislación americana le permite hacer a los americanos, esto de mandar trabajos al tercer mundo. Son las cosas que se permiten en Estados Unidos y es por esto que nosotros terminamos pagando estupideces como esta de 30 de ganancias. Es porque las empresas tienen una capacidad enorme para hacer dinero, una libertad total. eh, y acá me parece que está clarísimo, viendo este cuadro de free cash flow por mercado, me parece que es clarísimo, no que los americanos sean más vivos ni más inteligentes y sus empresas tengan algo especial, sino que el marco en el cual están inmersas es increíblemente beneficioso. Así que lo que yo temo, lo que más temor me da de todo esto, que se termine esto, que Estados Unidos sea un mercado excepcional y que termine siendo un mercado más parecido al resto.
Esto significaría, por ejemplo, que el price to earnings del S&P no debería ser 30, sino tal vez debería ser algo más cercano a 15, por ejemplo. No lo sabemos. Es una buena pregunta, me parece. Y acá también para volver a vislumbrar este punto que me parece lo más importante de todo esto de las tarifas, más allá del impacto inmediato y demás, el cambio de paradigma enorme que podemos estar viendo, y esto que le digo de los trabajos americanos, qué tan productivo es un trabajador americano, me parece que la mejor métrica que encuentro para mostrárselas es esto. Acá le pedí de vuelta a Brock que me haga una lista de las 10 compañías del mundo con mayor net income por empleado, o sea, cuánta plata le queda a la compañía por cada empleado. O sea, dicho de otra manera, qué tan productivo es cada empleado, cuántos dólares produce cada empleado. Vemos, el único distinto acá es la número uno, que es Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, pero porque tiene unas características muy particulares. Número uno, obviamente, paga cero impuestos porque la compañía es un monopolio estatal. Número dos, el crudo saudí es muy liviano, muy sencillo de sacar de la tierra y tiene unas reservas enormes. O sea, esto hace que Saudi Aramco sea una compañía extremadamente excepcional. Fíjense que es la única con números que no tiene nada que ver. Pero el resto de las compañías, los números 2, 3, 4, hasta el 10, son todas americanas. La cantidad de dólares que le genera cada empleado. Les digo rápidamente. Chevron, $809.000 por empleado. Apple, 609.000. Exxon, 581.000. Broadcom, 575. Microsoft, 399. Meta, 581. Nvidia, 1.01 millones. Alphabet, 404. Y JP Morgan, 160. Vemos primero que nada que son o tecnológicas o energéticas. Y dos cosas de esto. Las tecnológicas, lo que pudieron hacer, por ejemplo, Apple, fue mandar toda su producción al tercer mundo, o sea, tener costos del tercer mundo y precios del primer mundo. Esto le permite que cada tipo que tiene bueno, en total, esto te cuenta puestos gerenciales y demás, no importa. Pero la mayoría de los empleados de Apple obviamente son de bajo nivel y por cada empleado Apple genera $609.000 al año. El resto de las compañías, fíjense que hay el resto de las tecnológicas, las que no fabrican, las fábricas de software, digamos, lo que pueden hacer, que no puede hacer el resto del planeta, es importar trabajadores calificados muy baratos mediante unas visas especiales, no recuerdo ahora cómo se llaman las visas, pero pueden traer trabajadores calificados del resto del mundo muy, pero muy barato. Estados Unidos, que ahora está tan en contra de la inmigración, tiene incluso hasta un hueco legal para que este tipo de compañías pueda contratar empleados calificados muy baratos y que este revenue por employee les estalle, como por ejemplo acá en Microsoft o en Meta se ve muy clarito. Y el resto de las compañías son petroleras, Chevron y Exxon. La gran diferencia es, primero que nada, bueno, no importa, otro día les hablaré de la industria energética norteamericana. Lo que sí les puedo decir que este tipo de empleados, el tipo que trabaja moviendo fierros en Estados Unidos, que son los únicos que quedan, me parece, son las de las petroleras, son tipos que ganan $500.000 al año. O sea, son trabajos muy calificados, muy, pero muy bien pagos, porque son trabajos que el americano no está dispuesto a hacer. Así que bueno, me parece que esto ilustra muy bien lo que les quiero decir. Es imposible que vuelvan el tipo de trabajo que Trump quiere hacer volver a Estados Unidos por el tipo de tarifa que puso. Es imposible que vuelva. Imagínense cuánto saldría un par de medias y en vez de traerlas de Vietnam, las hace un californiano en una oficina con aire acondicionado, con un sueldo de $7.000 por mes, todas las prestaciones médicas y demás. Es completamente inviable. El net income por empleado sería como es en Vietnam, por ejemplo, sería de un par de dólares al año, ¿no? De 580 y pico mil. Así que nada, esto me parece que es lo mejor que encontré para hacerlo bien visual de por qué es ridículo todo esto de las tarifas y por qué se tiene que volver hacia atrás. A mí me parece que es una locura. Si no se vuelve atrás, es un cambio de paradigma enorme, y esto que les comentabas, sería el fin del excepcionalismo norteamericano y el índice de S&P no tendría por qué volver a cotizar por 30 nunca más, y tal vez un valor más lógico y más justo sería por 15. Esperemos que esto no suceda, esperemos que se dé vuelta rápidamente, que se llegue a algún tipo de acuerdo, por más que, como vimos, las negociaciones son muy, pero muy complicadas, porque no van por un lado de reciprocidad, sino que van en contra del déficit comercial. Y esto, para traer un montón de trabajo que ya no existe a los Estados Unidos.
Así que bueno, me parece que acá ya cubrimos todo. Perdón si me extendí un poquito, me pareció que valió la pena por lo destacado de las noticias de esta semana. Así que bueno, espero verla la semana que viene y que estén muy bien. Chau, chau.